Bueno, buenas tardes. Dentro de los objetivos del milenio que las Naciones Unidas fijaron en el año 2000 y que se espera sean concretados en el año 2015, uno de esos objetivos es la cooperación. Y todos sabemos la importancia que tiene la cooperación para los países, no solamente por esta cosa de ayuda mutua, dependiendo del momento histórico que cada uno de esos países esté viviendo, sino además en la ayuda por el intento de encontrar equidad en los pueblos. Y también cuando los trabajadores ven peligrar su fuente de trabajo, su fuente de ingreso, es la figura de la cooperativa la que les permite, integrados, revertir esa situación. Y para hablarnos de cooperativismo, estamos con el doctor Héctor Polino, que es maestro mayor de obras, que es procurador, que es abogado, que es escribano. Yo les cuento que el currículum del doctor Héctor Polino tiene 16 páginas, y son 16 páginas trabajadas, son ciertas. Y así que me voy a permitir alguna ayuda a memoria, porque si bien no voy a decir las 16 páginas, voy a tocar algunos puntos destacados dentro de la carrera del doctor Polino. Además de ser abogado, procurador, maestro mayor de obras y escribano, el doctor Polino fue concejal por la Ciudad de Buenos Aires en el año 1960, fue diputado nacional en el periodo que entre el 1993 y 2005. También fue secretario de Acción Cooperativa durante el gobierno de Alfonsín. Cabe decir que fue en esa época, en el único momento que ese organismo tuvo rango de secretaría. Después, fue descendido a dirección, y en la época de la dictadura fue Instituto de Acción Cooperativa. Bueno, además el doctor Polino tiene libros escritos y publicados. Es el actual titular y apoderado de la cooperativa Consumidores Libres, que fue creada para defensa de los consumidores. Fue 3 veces elegido como el mejor diputado, elegido en un concurso de la revista El Parlamentario, donde participan los diputados, senadores, abogados. Y fue el doctor Polino quien presentó un proyecto para modificar la ley de quiebras, que a partir de ahí fue el puntapié que le permitió a los trabajadores, cuando las empresas eran abandonadas o eran vaciadas por sus dueños, hacerse cargo de ellas. Así que, doctor Polino. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ceñirme al tiempo que me han asignado, de 20 a 25 minutos. El cooperativismo es una de las ideas más antiguas que existen en el mundo, que al igual que el mutualismo, forman parte de ese tercer sector de la economía, que es la economía social. Todos los países del mundo, vivimos en un mundo, salvo excepciones, de carácter capitalista. La base de la economía mundial es capitalista, pero en cada uno de los países hay otros 2 sectores. El sector público de la economía, que está conformado por las empresas del Estado,
y un tercer sector que es de base solidaria, sin fines de lucro, que está conformado fundamentalmente por cooperativas y mutuales. De modo que hay tres sectores bien definidos en la sociedad. Las cooperativas en la República Argentina, al igual que las mutuales, tienen un siglo y medio de existencia y fundamentalmente se conformaron por los inmigrantes europeos que vinieron a nuestro país imbuidos de las ideas que predominaban en ese entonces en los países europeos. Trajeron las ideas del mutualismo, del cooperativismo, del socialismo, del anarquismo, en fin, y fueron ellos los que dieron nacimiento a estas entidades, que se fueron desarrollando con el transcurso del tiempo. Y hoy podríamos decir que el interior de la República Argentina sería o estaría absolutamente subdesarrollado si no hubiera sido por la acción de las mujeres y hombres que se organizaron en estas entidades sin fines de lucro. Ahí donde no fue ni la actividad privada de carácter comercial, ni el Estado, ahí surgen las entidades de carácter solidaria. El 95% de la electrificación rural es obra de las cooperativas. ¿Y qué decir de las cooperativas de servicios públicos, telefónicas? En el año 1959 se crea la primera cooperativa telefónica en la localidad de San Genaro, provincia de Santa Fe. Hoy hay más de 300 cooperativas telefónicas que están interconectadas al telediscado nacional e internacional. Y una cooperativa telefónica, la de Pinamar, estableció el sistema digital antes incluso que la propia empresa estatal Entel. Ni qué decir de las cooperativas de agua potable, de las cooperativas eléctricas, que la primera aparece en la provincia de Buenos Aires en 1928. ¿Qué decir del cooperativismo agropecuario? Que el pequeño productor tenía que enfrentarse a las grandes pools, a las grandes corporaciones multinacionales, Dreyfus, Cargill, Continental, etcétera, que compraban sus producciones a precios vil. Entonces se agrupan los pequeños productores en entidades para comercializar en mejores condiciones. Y el país llegó en un determinado momento a que el 20% del total de los granos que se comercializaban en el exterior se hacía a través del sistema cooperativo. Y hay puertos cooperativos como el puerto de Quequén o el puerto de la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, un criadero de semillas híbridas en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires. En fin, podríamos hablar mucho tiempo para señalar la importancia que el cooperativismo agropecuario tiene en la economía del interior de la República, sobre todo en el interior de la República y también en las zonas de la Pampa húmeda. Y ni que hablar del cooperativismo de vivienda, de la autoconstrucción. Yo he impulsado desde la Secretaría de Acción Cooperativa de la Nación la autoconstrucción, donde los propios trabajadores construyen sus propias viviendas y los municipios aportan en algunos casos el terreno o en otros casos aportan los servicios de agua potable, de cloaca, de energía eléctrica, etc. Y ni que hablar del cooperativismo farmacéutico, del cooperativismo de consumo,
del cooperativismo de trabajo. La primera cooperativa de trabajo en la República Argentina se crea en el año 1932. Y podríamos enumerar el universo. No hay actividad en el área de los servicios y de la producción industrial que en mayor o menor medida no esté realizada o llevada a cabo a través del sistema solidario. Pero hoy, como fundamentalmente el tema es el cooperativismo de trabajo, quiero decir que la Ley General de Cooperativas, la 20337, que se aprobó en el último tramo del gobierno militar en el año 1973, pero que no obstante esa circunstancia es una muy buena ley porque se convocó para la redacción a las mejores cabezas que tenía en ese momento el movimiento cooperativo. Y eso se transformó en una ley que luego, en un decreto que luego fue la ley que hoy rige al movimiento cooperativo. Pero es una ley general. Hace falta para el cooperativismo de trabajo una ley específica que regule su actividad. ¿Por qué? El cooperativismo de trabajo tiene características muy especiales. Los trabajadores se agrupan voluntariamente para crear su propia empresa de trabajo, su propio modo de vida, pero con una particularidad. En las cooperativas de trabajo, el trabajador es un sujeto autogestionado, porque forma parte de la entidad, porque hace aportes de capital, pero también porque aporta su mano de obra. Es decir, que se funde en la cooperativa de trabajo en la misma cabeza el capital y el trabajo. Y son entidades autogestionadas que superan la organización del trabajo de la empresa lucrativa, de la empresa capitalista, donde el trabajador está en una relación de dependencia. El que aporta el capital es el dueño de la empresa y el trabajador lleva a cabo un trabajo subordinado a las directivas que establece la empresa y donde la remuneración es una parte del trabajo generado que le produce al dueño de la empresa por el mayor valor que no es retribuido, lo que se denomina la ganancia. En la empresa cooperativa de trabajo es el propio trabajador el que organiza la empresa, reunido en asamblea con sus propios compañeros. Y tanto en las cooperativas de trabajo como en el resto de las ramas de la cooperación existe un principio básico, elemental, democrático, que es un miembro, un voto, independientemente del aporte o de la cantidad de capital que se ha puesto en la empresa. En cambio, en la empresa de carácter lucrativa, se vota, se decide en la empresa en función del aporte de capital realizado. El que más aporta, el que más acciones tiene, es el que más incide y decide en las asambleas. En cambio, en las cooperativas, cualquiera sea su objeto social, un miembro, un voto. Este es el principio por excelencia. De modo que la organización del trabajo en las entidades cooperativas es una forma superior, porque el trabajador ya no está más en relación de dependencia. El trabajador es el dueño de la empresa y en las asambleas es
el que decide de qué manera se organiza el trabajo y de qué manera se efectúan los retiros de capital, ¿no?, en función del trabajo que cada uno realiza, pero las reglas de juego las establecen los propios trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Que la Ley 2337, que es la Ley General de Cooperativas, no contempla algunos problemas específicos que se generan en el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. De ahí la necesidad de una ley específica que regule esta actividad. Porque cuando existe un conflicto dentro de la cooperativa y en la asamblea, por ejemplo, se toma la decisión de apartar a uno de sus miembros por no ser digno a la tarea que se está llevando a cabo y recurre a la justicia, suele presentarse problemas en algunas jurisdicciones donde los jueces, algunos interpretan que hay una relación de dependencia, otros que hay una relación de carácter asociativa, y entonces, en función de esa interpretación judicial, se desprenden luego distintas resoluciones de ese conflicto. De ahí es que cuando yo fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación, una de las primeras tareas que llevé a cabo fue convocar a la Asociación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, ACTRA, que era una entidad de segundo grado que existía en ese momento, para entregarle un proyecto que habíamos redactado en la Secretaría para que ellos los discutieran y nos hicieran llegar los aportes para perfeccionar esa iniciativa. Y recuerdo que se reunieron en la localidad de San Cipuedes de la provincia de Córdoba en un congreso y me traen luego un conjunto de observaciones para mejorar esa iniciativa. Y los discutimos con los propios cooperativistas y luego sacamos un proyecto consensuado con el sector de esa actividad. Y el doctor Alfonsín envía luego ese mensaje, ese proyecto al Congreso, teniendo origen en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese proyecto, cuando soy elegido diputado en 1993, lo reproduje. Y lo fui reproduciendo después con algunas modificaciones que fueron surgiendo con el aporte y la discusión que se fueron generando con el transcurso del tiempo y además con la experiencia del propio movimiento a través de su funcionamiento y de la aparición de nuevas circunstancias económicas en la vida del país. Lo fui reproduciendo con algunas modificaciones hasta que me retiré de la Cámara en diciembre del año 2005. Pero estamos en el 2011 y lamentablemente todavía no salió una ley específica para las cooperativas de trabajo. Mientras tanto, se fueron haciendo algunos aportes en la legislación. Para señalar brevemente, en el año 2001 yo presenté en la Cámara un proyecto de ley modificando varios artículos de la Ley de Concursos y Quiebras para receptar el fenómeno de las cooperativas de trabajo. Y cuando en el año 2002 el gobierno de entonces, a raíz de la crisis fenomenal que existía en el país en ese entonces, manda a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley modificando la Ley de Concursos y Quiebras, proyecto de ley que viene inspirado por intereses extranjeros ajenos
a las necesidades de nuestro país, yo me opongo, en nombre del bloque al que pertenecía, a esas modificaciones. Pero logro en pleno debate parlamentario, sin discusión previa en la comisión, pero a través de los argumentos que utilicé en ese momento, logré la introducción del artículo 190 en la Ley de Concursos y Quiebra. ¿Y qué establece este artículo? Que en los procesos concursales, en los procesos de quiebra, le daba al juez de la causa un instrumento legal para que pudiera entregar esa empresa en vías de extinción, porque estaba en un proceso de quiebra, a los trabajadores que se organizaran en cooperativas de trabajo. Y se aprueba finalmente en la Cámara de Diputados, recuerdo que por aclamación y por fuertes aplausos de las distintas bancadas, este artículo 190, que dice que en toda quiebra, aún las comprendidas en el artículo anterior, el síndico debe informar al juez dentro de los 20 días corridos, contado a partir de la aceptación del cargo, sobre la posibilidad excepcional de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la conveniencia de enajenarlos en marcha. En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las 2/3 partes del personal en actividad o de los acreedores laborales, quienes deberán actuar en el periodo de continuidad bajo la forma de una cooperativa de trabajo. El término de la continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, no hace nacer el derecho a nuevas indemnizaciones laborales. Este fue un avance muy importante que logré que se introdujera en la legislación, pero insuficiente. Con esto no cubríamos todo el conjunto de necesidades que tenía este nuevo movimiento de las empresas recuperadas a través de cooperativas de trabajo. Empresas capitalistas fallidas, muchas veces de empresarios exitosos con empresas fundidas, pero que dejaban en la calle un tendal de víctimas, los trabajadores que perdían su fuente de trabajo y el resto de los acreedores que podían ser del Estado, ya sea organismos previsionales, ya sea Banco de la Nación, créditos pedidos al Banco de la Nación Argentina, etcétera, o acreedores privados. Al mantener viva la fuente de trabajo, no solo se estaba beneficiando a los trabajadores en primer lugar, sino también incluso a los propios acreedores, ya sean privilegiados o no. Yo luego presenté el proyecto, volví a reproducir ese proyecto del año 2001, que fue receptado parcialmente en esa sesión del año 2002, y luego termino en el año 2005 mi mandato, pero con satisfacción veo que el Poder Ejecutivo actual toma como base mi proyecto, lo envía al Congreso y el Congreso introdujo el 1 de junio de este año, aprueba una nueva modificación más global, más completa a la Ley de Concursos y Quiebras, que dando nacimiento a la Ley 26.684. Y tanto en el debate parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación como en el Senado de la Nación por los miembros informantes,
rescatan que el Poder Ejecutivo Nacional se inspira o toma buena parte de su iniciativa en el proyecto de mi autoría del año 2001, donde ahí se le dan más instrumentos a los jueces y se resuelven muchos de los problemas vinculados no solo a las obras sociales, no solo a las indemnizaciones, porque la Ley de Contrato de Trabajo establece que en la quiebra los trabajadores, por las indemnizaciones a las que tienen derecho, les corresponde un 50% de esas indemnizaciones. Y yo establecía en el proyecto y en el del Ejecutivo también que se les reconoce el 100% del valor de las indemnizaciones. Y esto es muy importante, porque cuando se constituye la cooperativa de trabajo, los trabajadores indudablemente no están en condiciones de hacer aportes de capital. ¿Y cuál es el aporte de capital de los trabajadores en las cooperativas de trabajo? El monto que surge de las indemnizaciones por antigüedad que tenían en la empresa de carácter capitalista. Esa indemnización que el trabajador tendría derecho a cobrar por la Ley de Contrato de Trabajo el 50%, por esta ley el 100%, eso es lo que integra como aporte de capital en la empresa cooperativa que nace y que surge a partir de ese momento. Y también se contemplan otros aspectos vinculados a la legislación laboral que no se cercena, no pierden los trabajadores de las cooperativas de trabajo esos derechos. Pero aquí sigue faltando, sigue haciendo falta una ley general de las cooperativas de trabajo, que surgen como una rama propia de la cooperación y de las empresas recuperadas bajo la forma de las cooperativas de trabajo. Esta es una asignatura aún pendiente. Y cuando algún trabajador o algún periodista me pregunta ¿y por qué no sale esa ley que regule, que le dé un marco legal a las cooperativas de trabajo? Yo siempre contesto. Es una respuesta polémica, pero estoy convencido que es así. No sale por los intereses creados, no sale por los lobbies, porque hay grandes intereses económicos en el país a los que no le interesa el desarrollo y consolidación de este sector de la economía social, que son las cooperativas de trabajo, porque le están demostrando al resto de los trabajadores que hay una forma superior de la organización del trabajo y están en mejores condiciones los trabajadores de las cooperativas de trabajo que muchos trabajadores de las empresas lucrativas, porque allá existe una subordinación al dueño del capital, hay una relación de dependencia y en cambio aquí los trabajadores son los dueños de sus propias empresas. Habría mucho para continuar diciendo, pero quiero ser respetuoso del tiempo acordado. Muchas gracias.